No me importa si me creen o no. Esto va a sonar como algo irreal, como salido de un estrafalario sueño. Nadie me cree, pero ustedes en Vi les gustan estas cosas sobrenaturales, así que al carajo. Tenía 19 años y había ido a visitar a mi abuelo, que vivía al norte de Michigan. El nono vivía en una cabaña como si fuera un pionero del norte. Solo lo había visto un par de veces, por lo que nunca llegué a conocerlo muy bien. Sabía que había estado en Vietnam, porque cuando tenía 17 años me confesó que cuando estuvo allí mató a un niño a palazos. Las cosas que tuvo que hacer en la guerra lo hacían sentir horrible. Tomé distancia después de eso. Me incomodaba hablarle, especialmente porque notaba que estaba medio mal de la cabeza. De viejo le agarró la culpa. Él sabía que en cualquier momento se iba para el otro lado. Su hígado le estaba dando problemas. Sin embargo, se negaba a tomar sus medicamentos. Al principio dudé cuando me invitó a pasar tiempo con él, pero yo era el último pariente con vida, y que vaya a visitarlo en sus últimos días es lo que mi viejo hubiese deseado. Llegar a la cabaña me demoró más o menos 3 horas en auto. Era un lindo lugar, parecía hecho de juguete. Cuando llegué me estaba esperando en la entrada. Parecía sacado de un dibujo animado, sentado en su mecedora dándole pitadas a su pipa, con tirantes y todo. Se lo veía exhausto, con grandes ojeras. Se levantó y me dio un abrazo de oso, o eso intentó, porque lo sentí muy débil. Nos abrazamos por un buen rato, principalmente porque me daba cosa desprenderme de él. En ese momento recordé que aunque yo no lo conocía muy bien, él me conoció toda su vida. A la mitad del abrazo empezó a respirar fuerte sobre mí. Me di cuenta en ese momento que estaba llorando en silencio. Cuando terminó de abrazarme, noté que en efecto sus ojos estaban rojos. Entremos, Anon. Era una cabaña acogedora. No había preparado un juego porque se estaba poniendo fresco, especialmente en Michigan. Contaba con agua corriente, cocina a gas y 2 camas. Una de ellas era nueva y de buena calidad. Creo que la había comprado especialmente para mí. Una vez superado la incomodidad de sus formas y costumbres, recordé que él era mi abuelo, si eso es que tiene sentido, y volví a sentir importancia por los lazos familiares. Me decidí a estar ahí para él hasta el último día de su vida. Después de recibirme, el abuelo empezó a preparar un poco de descafeinado, pero a la mitad del camino empezó a sudar, así que lo llevé a su silla junto al fuego y me ofrecí al terminar el café. Tenía un gusto horrible, pero mi abuelo aseguraba que estaba rico. Tras el descafeinado nos preparamos para ir a dormir. Él se acostó en la cama vieja y a mí me dejó en la cama nueva. Le sugerí que cambiemos de lugar, pero se negó, así que supuse que realmente la había comprado para mí. El abuelo hizo sus oraciones y después cayó dormido. No podía soportar ver a este viejo moribundo, sangre de mi sangre, durmiendo en esa porquería. Era bastante chiquito y frágil, pero no era delgado. Con un poco de esfuerzo logré levantarlo suavemente y meterlo en la cama grande. Yo me fui a la pequeña cama que daba a la ventana y me acosté mirando hacia ella. De esa forma, el sol me despertaría. Cuando el sol me despertó, eran alrededor de las 6 de la mañana. Me levanté y volví a cambiar al abuelo de cama. Después de eso me volví a acostar, pero después de 20 minutos me di cuenta que no podía volver a conciliar el sueño. Todo ese levantamiento me había espabilado. Por lo tanto, decidí hacer el desayuno y preparar la pipa para el abuelo. Fui a lavarla al lavabo, que estaba en un anexo cerca de su cabina, porque sabía que todo ese ruido podía despertarlo. Cuando terminé con todo eso, pisé afuera y noté algo detrás de su cabaña. Parecía un portón con 6 caballos adentro, encadenados con grandes cadenas de metal. Cada caballo tenía un gran aro de metal sobre sus cuellos. Estaban encadenados juntos y al suelo. El bosque oscuro y que sean las 6 de la mañana hacía que los caballos se vean muy espeluznantes. Sus caras se veían extrañas, pero pensé que se veían así por una ilusión de la luz del sol. Saben que la mayoría de los caballos no suelen verse como son sus cráneos, ¿no? Bueno, estos sí. Sus ojos eran casi completamente rojos, pero pensé que podía ser solo un reflejo, como sucede con algunas cámaras que hacen ver las pupilas rojas, pero por Dios, estaba equivocado. Cuando volví de vuelta a la cabaña, me encontré a mi abuelo despierto sentado sobre la cama. Hablamos de lo que haríamos durante el día.
Me dijo que su espalda estaba lo suficientemente bien como para ir a pescar un rato. No es por hacerme el canchero, pero creo que haberlo dejado dormir en la cama buena atribuyó a que su espalda esté mejor. Su cama era como dormir en el mismísimo piso. Como sea, después de desayunar un poco de panceta y huevos, lo llevé al estanque cerca de la cabaña. Pescamos por un buen rato, en silencio, pero sin ser incómodos. Era más bien todo lo contrario. Yo no piqué nada, pero él atrapó un pescado de 3 libras, o 1,5 kilos. Tuve que ayudarlo a enrollar. Estaba orgulloso del mismo y eso me hizo muy feliz. Me dijo que amaba salir a pescar. Le mencioné que íbamos a preparar ese pescado para la cena. Volviendo a la cabaña le pregunté sobre los caballos. Me había olvidado de ellos, pasadas las primeras horas de la mañana. Instantáneamente supe que no debí preguntarle. Su sonrisa alegre se transformó en una mueca dura. Se veía como tratando de luchar por mantener una sonrisa. Me dijo que no me preocupe, que eran solo mascotas. Casi que le hago caso, pero me hizo dudar la manera temblorosa en la que lo dijo. Nunca había hecho esto antes, así que no creí que sea cosa de que estaba viejo. Cuando volvimos me enseñó cómo destripar y deshuesar el pescado. Lo dejamos marinando por unos 30 minutos, mientras él aprovechó a relajarse y darle unas pitadas a su pipa. Mientras él estaba con eso, fui adentro y abrí las cortinas de la ventana de atrás para espiar a los caballos. No se movían en absoluto. No habían dormido, tampoco habían comido y tampoco se veían fríos. Aún tiraban aliento caliente desde sus narices. Hacía mucho frío ese día, así que sabía lo que estaba viendo. Volví afuera a preguntarle a mi abuelo sobre los caballos. Abuelo, ¿no te olvidaste acaso de alimentar a los caballos? Mi hijo, a esos caballos no se los alimenta. No tenía ni puta idea a qué se refería, pero cada vez que le preguntaba me ignoraba o cambiaba de tema. Cuando terminó de usar su pipa, fuimos adentro y cenamos. Noté que sus oraciones fueron mucho más largas esa noche. A la mañana siguiente me desperté y volví a poner a mi abuelo de vuelta en su cama. Esta vez decidí acercarme un poco más a los caballos, para verlos un poco mejor. Creo que no notaron mi presencia. No solo eran tan terroríficos como pensaba al principio, sino que muchísimo más. Solo recordarlos me da escalofríos. Eran lanudos, con un pelaje espeso, sus cráneos deformes. Sabía al 100% que sus cajas torácicas no debían verse de esa forma. Sus dientes se veían como si hubiesen estado masticando rocas. Pero no era solo su apariencia. Conviví con animales deformes en el pasado y no era algo que me molestara. Estos caballos tenían una presencia pesada, como esa sensación pesada que se siente en el estómago después de ver gore. Al principio sentía pena por ellos, ahora quería que se mueran, de todas formas. Por alguna extraña razón sentí la necesidad de acercarme un poco más, pero estar cerca de ellos me hacía sentir las rodillas débiles. No podía acercarme. En un momento uno de ellos me miró y juro que me hubiese cagado encima si no hubiese ido al baño antes. Huí de vuelta a la cabina y me escondí. El nono se estaba empezando a despertar, por lo que decidí tratar de olvidarme de lo sucedido y ponerme manos a la obra. Ese día tocó ir al pueblo por suministros tales como comida, leña, cosas del baño, etc. Decidí que aprovecharía la visita para comprarle a mi abuelo una torta. No era por ninguna razón en especial, solo que sentí que era importante que él la pase bien mientras pueda. Por lo general, el abuelo le pedía a alguien que le traiga las cosas, pero salir a caminar iba a ser un buen ejercicio para él. Además, se sentía bien de la espalda nuevamente. El abuelo me dijo que se sentía mareado mientras manejábamos hacia el pueblo. Seguramente no se había subido a un coche hace tiempo. Detuve el coche y después de eso me di cuenta que teníamos que irnos rápido de allí. Compré todo lo más rápido que pude y escondí la torta de mi abuelo para darle una sorpresa en la cabaña. Cuando volvimos algo andaba mal. Sentí de vuelta esa extraña sensación en el estómago. Hay un tremendo escándalo que venía de la parte trasera de la cabaña. Estacioné el coche y vi como los caballos estaban totalmente locos. En el suelo detrás de ellos había unas pelotas blancas. Muy cortante, el abuelo me dijo que entrara a la cabaña. ¿No deberíamos huir?, le pregunté. Mi hijo, lo peor que podemos hacer ahora es escapar, respondió. Seguía sin saber de qué carajo iba todo esto. Cuando entramos comenzó a explicarme. Ahora recuerden,
Él es un hombre viejo y herido, por lo tanto era muy difícil comprender lo que me decía. Comenzó a decirme que no sabía que estaban ahí cuando compró la cabaña, que si huía iba a morir, que seguro algo habían comido. Por lo que pude entender, alimentarlos los hacía más fuertes y de esa manera podían atraer más cosas para comer. Una mordida era suficiente para que pudieran atraer más y más comida. Lo único que podemos hacer es rezar para que se queden sin cosas por comer. El abuelo fue interrumpido por un fuerte sonido, como un latigazo. Abuelo, ¿qué mierda fue eso? Me miró con una expresión vacía. En retrospectiva, entiendo que él había aceptado su muerte. Uno de ellos rompió la cadena, dijo. El abuelo me miró con dolor reflejado en sus ojos. Detrás tuyo, me dijo. Me volteé. Sos un buen muchacho, mijo. Esas fueron sus últimas palabras. Y ahí nomás, en menos de un parpadeo, perdí la conciencia. El resplandor del sol me daba en la cara cuando recobré la conciencia. Desperté sobre un charco de mi propia sangre con una palanca a mi lado. La cabeza me dolía horrores. En la parte de atrás tenía una herida abierta. Traté de levantarme sin vomitar, pero fallé. Me senté mientras recobraba el sentido. Me dolía absolutamente todo y estaba helado. ¿Pero por qué estaba helado? La pared de la derecha estaba llena de agujeros por alguna puta razón. Parecía que alguien hubiese estado arrojando piedras enormes. ¿Dónde está el abuelo? No tenía la menor idea de su paradero. De hecho, ni noticias de nada. Caminé hacia afuera y me dirigí hacia la parte de atrás. El portón había sido pisoteado, las cadenas rotas. Me acerqué. Esas pelotas blancas eran conejos aplastados. Los caballos lo habían devorado hasta la mitad. Volví a vomitar cuando logré entender lo que había pasado. Volví a la cabina y tomé un par de cosas como su pipa y su tabaco. También encontré una cruz dorada que mantenía escondida en su vitrina. Manejé de vuelta a casa sin detenerme un segundo. Al día siguiente, llamé a un delivery para que lleve algo a la cabaña y así poder saber si había soñado todo aquello. Me dijo que la casa había sido quemada. Chicos, no tengo ni puta idea qué pasó ese día. Yo estoy acá, sentado, fumando su pipa. Honestamente, la pipa es la única prueba que tengo de que todo esto pasó. Mi terapeuta no puede explicarlo ya que tengo evidencia física. Mi sacerdote tampoco puede explicarlo, ya que obviamente no hay registros de caballos demoníacos o algo de ese estilo. Y mis amigos dicen que soy un mentiroso y fabulador. Ya no sé a quién acudir.